Buenos días, estimados participantes del programa en normas internacionales de información financiera para la pequeña y mediana empresa. Hoy les traigo un tema sumamente interesante como son las notas revelatorias a los estados financieros. Se refiere a la sección 8 de NIFS para PYME. Esa sección tiene un alcance, como todas las demás. Lo primero sería que las notas proporcionan información adicional, es decir, descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los estados financieros, pero además información sobre partidas que no califican para su reconocimiento, es decir, aquellas que tienen poca materialidad, poca importancia y se engloban en los estados financieros. La nota revelatoria describe o amplía ese englobe. También esa sección establece los principios para presentar revelaciones de las notas. La nota es una herramienta fundamental para entender la información financiera. Estados financieros que no estén acompañados de notas revelatorias presentan una falta de revelación y es lo que llamamos información cualitativa, distinta a la numérica o cuantitativa que se encuentra en los estados financieros. Otras secciones van a requerir revelaciones de las notas. En general, las secciones que conforman la NIF para PYME, 35 en total, al final de cada una de ellas se describen una serie de notas, al menos, que deben ser consideradas en la parte cualitativa de la información financiera. Un resumen de las notas. Las notas deben ser sistemáticas, es decir, deben de tener una referencia cruzada, deben de llevar una secuencia lógica, no pudieran ser colocadas de forma aislada o de forma aleatoria. Hay todo un proceso sistemático para su elaboración. Van a presentar información sobre, en principio, yo diría, lo que se refiere a la empresa. ¿Qué es la empresa? Su naturaleza, ramo, accionistas, propietarios, número de trabajadores, alcance, es decir, si ella está en una zona geográfica o tiene varias zonas geográficas como tal, capital, cambios de capital, la base estatutaria. En general, la nota es muy amplia, incluyendo pues información como por ejemplo el registro de información fiscal o RIF. Luego tendríamos la base de presentación. Es importantísima que el lector, el usuario de la información financiera conozca la base de presentación. Eso significa que esos estados financieros fueron preparados tomando unas bases, unos principios. Las bases son los principios, en este caso las normas internacionales de información financiera. Van a hablar luego, una vez que tenemos las bases de presentación, si es acumulado o devengado, parte a niveles de detalle, como serían las políticas contables específicas. Las políticas son obligatorias que sean definidas por la gerencia, por la administración. Y en Venezuela existe un libro que se llama Libro de Junta de Administradores o de Junta Directiva. En una minuta deben estar allí descritas y aprobadas por la Junta Directiva. No se trata de simplemente decir que la empresa utiliza, por ejemplo, el valor razonable para los ingresos. Se trata de definirlo como una política muy bien sistematizada. Luego vendrán los juicios, información sobre juicios y fuentes claves de incertidumbre. Aquí nos estamos refiriendo a las provisiones, a las contingencias y cualquier otra información que sirva para que el lector llegue a un juicio muy amplio o lo suficientemente amplio para tomar decisiones apropiadas. Las notas deben revelar primero, información que es requerida por la norma para PYME, por eso la importancia de conocer cada sección, porque las secciones hablan cada una de lo que es el reconocimiento, de la valorización o medición, de la presentación y de la revelación. Entonces, información que las normas exigen deben estar allí.
Información que es relevante, por supuesto, adicional para el entendimiento y la comprensión de los estados financieros. Entendámoslo de esta manera, el juego entre las cifras numéricas, cuantitativas, y las descripciones narrativas, que son las normas bajo la figura de notas, es un modelo interesantísimo para entender realmente lo que sucede en la información financiera. Un orden de presentación sería el siguiente. En principio, como les decía, previo debe ser la descripción de la entidad o negocio. Como les decía, identificación, tipo de empresa, compañía anónima, sociedad responsabilidad limitada u otro modelo de organización jurídica. Deberíamos escribir muy bien el nombre, si hay siglas que la representen, si es una empresa consolidada o son estados financieros independientes, es decir, separados. Luego vendría la parte de constitución, patrimonio, accionistas. eh, en general esta parte es importante para saber quiénes son los dueños. El capital para determinar en ese momento cuál es el capital que existe hasta la fecha y hasta sería recomendable indicar cambios que ha ocurrido en el capital, en otras palabras, aumentos o retiros que estén formalizados, protocolizados normalmente. Hablar un poco de la naturaleza de las operaciones, a qué se dedica y cuál es su radio de alcance. De igual manera, el número de trabajadores, la identificación, en el caso de Venezuela, el RIF, Registro de Información Fiscal, o cualquier otro tipo de nomenclatura que le identifique. Esto es fundamental para poder. Luego vendría una nota de cumplimiento que exigida por las normas internacionales de información financiera para cualquier modelo, bien sea full, pyme o sea microentidad. Una nota de que esos estados financieros están cumpliendo con o está preparado bajo la normativa de NIF, en este caso para pyme. Luego sigue un resumen de las políticas contables más importantes, más significativas. No es necesario colocar todas las políticas, pero sí las más importantes que fueron utilizadas para preparar esos estados financieros. Seguidamente tendremos información de apoyo que son presentadas en el estado financiero de las distintas partidas. Y es cuando entramos a ver, por ejemplo, de la efectivo y equivalente, los detalles de las subpartidas o auxiliares que conforman el efectivo y equivalente de efectivo. Igual ocurre con las cuentas a cobrar, tendríamos cuentas a cobrar comerciales y luego los detalles, siempre y cuando que a juicio del profesional que está involucrado o de la gerencia o administración considere pertinente incluir. Esos son detalles que son, digamos, relacionados y son numéricos también. Y cualquier otra revelación. Aquí entra el juicio profesional del contador público, del administrador o de la gerencia, porque realmente la gerencia o la administración es la responsable por ese tipo de información financiera. Dentro de las políticas contables, que siempre he hecho énfasis en la importancia de que la empresa defina y revise periódicamente su política, tendríamos que ser, la primera, las bases de medición utilizadas. Si es el costo histórico, en el caso venezolano, costo histórico corregido. Si se trata de valores razonables, valores de permutas, valor neto de realización. Si son utilizados, por ejemplo, valores de reemplazo como revalorizaciones, etcétera, etcétera. Las mediciones. ¿Qué monto, qué asignación le estamos dando? Otras políticas relevantes utilizadas que tengan que ver con medición y presentación. Esto que sigue a continuación es básico. Información acerca del juicio que se tomó para aplicar las políticas contables que tienen efecto significativo en esos estados financieros. Las políticas que se asignan, que son las normas y que asume la organización, tienen una base, tienen una orientación, tienen un deber ser. Entonces se establece un juicio. Sería importante pues decir, esas son esas políticas y cómo, si por ejemplo una constructora tendría que tomar algunas políticas relacionadas en el área de construcción, de avance de obra. Una empresa agrícola tendría que tomar políticas que estén dentro del área agrícola como tal. Información sobre fuentes de incertidumbre y estimaciones. En el caso venezolano en este momento, transitoriamente, está viviendo una serie de situaciones imprevistas de incertidumbre. Entonces es importante adicionar esto dentro de las notas, porque al final origina un riesgo y riesgo implica pérdida de dinero,
pérdida de poder adquisitivo, pérdida de continuar operando, incluso hasta de dejar de continuar o reducir sustancialmente su naturaleza. Incluso eh, la comparatividad de un año con otro, eso es importante, los tipos de juicio. Si utilizamos, por ejemplo, valores razonables, valores de tasación, allí veríamos entonces la fuente de incertidumbre, cómo hacerlo como tal. Unos ejemplos para que lo podamos entender. Vamos a llamar ejemplo número uno y coloquemos políticas contables y notas explicativas de los estados financieros para el periodo finalizado en esa fecha, 31 de diciembre, de un año 1 y un año 2. Observe que se coloca siempre, se compara el último año o el actual con el anterior. Recordemos que eso siempre va a ser la metodología. Y aquí tenemos la primera, que sería información general. Voy a leer un poco. Esta empresa es una sociedad anónima radicada en el país A, vamos a llamarlo así. Posee un número de RIF, se identifica su domicilio fundamental, principal o si tiene otras sucursales o agencias, el capital suscrito y pagado, dónde fue protocolizado, dónde fue registrado, quiénes suscribieron ese capital, en este caso, a qué se dedica la empresa, en este caso a la fabricación y venta de velas en una zona determinada, y el número de trabajadores, que en ese momento pues un aproximado, porque recuerden que va cambiando, y se le colocó en este caso que está gerenciado por una junta directiva. Esto es un esbozo generalizado. Si se agrega información que es pertinente, lo puede considerar sin mayores inconvenientes. Otro ejemplo sobre las bases y elaboración de políticas contables. Porque aquí lo tienen. Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con normas internacionales de información financiera para la PYME, que fueron emitidas por el IASB, o sea, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y están presentados en las unidades monetarias de poder adquisitivo debido a un proceso inflacionario que en este caso vive Venezuela. Las bases de elaboración y política contable. Continuando con la política, vamos a hablar de algunas de ellas. Una pudiera ser una política de cómo se reconocen los ingresos de las actividades ordinarias, es decir, las actividades que tienen que ver con el objetivo, con la naturaleza, con la visión y misión de la empresa. Por ejemplo, aquí dice los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen en cuanto se entregan los bienes y ha cambiado la propiedad. Eso es simplemente el subtenedor al venderlo cambia la propiedad y entrega, por supuesto, los riesgos y las fortalezas contenidas en ese bien que ya era un activo. Este es el caso. Los ingresos de actividades ordinarias por regalías, tiene otro tipo de actividades, eh, proceden de la concesión de licencias de patentes para hacer velas. Esa es la naturaleza de la empresa. Por su uso, en este caso se reconocen de manera lineal estos ingresos a lo largo del periodo de la licencia. Y continúo leyendo, dice, los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuento o impuesto sobre la venta, asociado con la venta. Esto es interesante porque la sección 23 que habla sobre ingresos precisamente define los ingresos se miden a valor razonable y en este caso lo vemos de la contrapartida recibida en ese sentido. Otro tipo de ejemplo con relación a la propiedad, planta y equipo, lo que en el pasado llamábamos activo fijo, su nombre actual es propiedad, planta y equipo, y la política dice, por ejemplo, la base de la evaluación dice las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada. Recordemos que este es un modelo estandarizado. El caso venezolano sería el costo corregido por inflación, menos la depreciación que también va a estar corregida por inflación. Y cualquier pérdida por deterioro, porque ese es el otro elemento que se adiciona, deterioro de valor, no el deterioro físico, el deterioro del valor. Está en la sección 27 de la norma para pymes. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada. Y en este caso aplica la línea recta o el método que se considere pertinente. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan tasas y se mencionan, por ejemplo, para edificios el 2%, para las instalaciones fijas y otros equipos una variable, una variación entre 10 y 30%. Las que la entidad utilice las va a colocar allí como tal. Continuando con la propiedad planta de equipo, se le agrega, si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
Es decir, la vida útil, que es la que define la depreciación y el método, ha producido un cambio. Si hay indicios de que se ha producido allí, o que la vida útil o el valor residual de un activo, se revisa la depreciación, en este caso, de ese activo de forma prospectiva. Es decir, el cambio que se va a dar al cambiar la vida útil, al cambiar la tasa de depreciación o a cambiar una variable que forme parte de la depreciación, su efecto es a futuro, es prospectivo. Allí pues se indica eso, así lo maneja la norma. En el caso de los ingresos, observen esto, que acabamos de ver, los ingresos ordinarios son comparativos. Fíjense que aquí está la otra parte de la nota, ya hablamos de efectos numéricos. Debe ser comparativo, el año 2 con el año 1, se debe indicar el tipo de unidad de medida. Ventas de bienes, por ejemplo, comparativo, y hay otro ingreso ordinario que, como lo vimos en la nota, son las regalías. En el caso de Venezuela, como tenemos una hiperinflación, todas estas cifras deben estar en moneda de igual poder adquisitivo como tal. En el caso de las cuentas a cobrar y otras cuentas por cobrar, comparativo, año 2 con el año 1, deudores comerciales, pagos anticipados que son recibidos. Y aquí pudiera ser muy amplio, porque pudiera colocar deudores comerciales e identificarlos, si a juicio del preparador de los estados financieros considera pertinente. Él considera que simplemente con indicar un monto global, en este caso, es válido, pero puede usted, con su juicio, hacerlo de cualquier otra manera. La propiedad, planta y equipo también de manera comparativa. Previamente ya definimos allá la política para prepararla, como estábamos viendo en la nota. Ahora viene la parte numérica, la parte cuantitativa. Entonces vemos, hay dos tipos de áreas, terrenos y edificaciones e instalaciones fijas y equipos. Se coloca comparativo, fíjense cómo le estamos haciendo, costo, la parte de costo, año 2, las cifras de cada uno de los ítems, las adiciones del periodo, las disposiciones que son retiros, por eso la están mirando allí pues entre paréntesis, y saldo al inicio y saldo al final. Luego vemos, eso mismo lo pudiéramos hacer o lo vamos a hacer en la parte de la depreciación. Recuerden que ellos van unidos, y si hay deterioro igualmente lo va a colocar ahí. En el caso de los inventarios, de igual manera comparativo, año 2 con el año 1, y los tipos de inventario. Esta es una empresa de transformación de materia prima en procesos y luego en terminados, y vemos entonces materia prima, trabajo en proceso y productos terminados como tal. ¿Qué puntos adicionales pudiéramos agregar a este tipo de ejemplo de nota? Que con esta presentación estoy tratando de orientarlo. Por supuesto, usted tiene que irse al módulo respectivo, al módulo 8, al módulo de entrenamiento número 8 y a los casos prácticos que les estamos suministrando a través del aula virtual. Unos puntos adicionales que pudieran considerarse son estos: los riesgos que afectan a la empresa, riesgo de crédito, de insolvencia, de continuar operando, riesgo de no cumplir compromisos, riesgo de materia prima, como es el caso venezolano, se colocan allí. Igualmente, el impacto de la inflación en el caso de Venezuela y otra variable macroeconómica como es la paridad cambiaria, el control de cambio, o cualquiera otra que se considere que sea importante para el lector, se coloca también como información adicional. La normativa emitida recientemente por el IASB o el IFRS, porque acuérdense que esto está continuamente en revisión, y el lector debe entender que hay unos cambios que se van a dar a futuro o que se dieron en el periodo. De igual manera, la normativa legal en el país, los cambios que se han dado, ley de impuestos sobre la renta, orgánica del trabajo, impuestos para fiscales, etcétera, etcétera, que son importantes porque van a impactar la información financiera. Y este punto, que por lo general se olvida en las notas, es la aprobación de los estados financieros. Hay un boletín de aplicación de AVENIF número 4 que se refiere precisamente a la fecha de aprobación de los estados financieros, que está en sintonía con lo establecido en el Código de Comercio venezolano. Debe haber entonces en las notas una área, una sección al final del informe donde se diga esto: aprobación de los estados financieros, y una leyenda parecida a esto: estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración o Junta Directiva y fueron autorizados para su publicación en la fecha que estamos mencionando hoy. Y ahí les hago referencia al BAVENI número 4. Bien, con esto hemos querido darle un bosquejo general a la importancia de las notas revelatorias. Mi criterio sobre esto es que por lo general tenemos debilidades en la narrativa, en la descripción, porque necesitamos usar palabras
que tengan que ver con la cuenta, con la partida. Y redactar, todos sabemos que presenta al inicio un grado de dificultad. Mi recomendación, prepararse para hacer revelaciones apropiadas, porque de una u otra manera la nota es una forma de reducir los riesgos que puede tener la entidad y el profesional que se relaciona con la misma. Buenas tardes.